La novela El extranjero, publicada en 1942, permanece como uno de los exponentes más representativos de la literatura francesa del siglo XX. Albert Camus, su autor, se enmarca dentro de la corriente existencialista de la época, aunque siempre prefirió definirse como un pensador del absurdo antes que un filósofo existencial. Su obra se desarrolla en un momento histórico convulso. La Segunda Guerra Mundial agitaba Europa y muchos intelectuales buscaban respuestas sobre la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual ante un mundo caótico. Camus canalizó esas preocupaciones en sus textos, dotándolos de una reflexión profunda que entrelaza filosofía y narrativa de manera cautivadora. El escenario principal de El extranjero se sitúa en Argelia, territorio que entonces era una colonia francesa. Este entorno se convierte en un elemento literario muy importante, ya que la luz cegadora, el calor sofocante y la atmósfera costera se transforman en recursos narrativos que subrayan el tema central de la novela: la indiferencia del universo ante los sucesos humanos. Con el trasfondo de playas y ciudades bañadas por el sol, las acciones de los personajes se ven envueltas en un clima que resalta sus sentimientos de extrañeza y desconexión. El protagonismo de la historia recae en Meursault, un hombre cuya vida se caracteriza por una aparente apatía y una ausencia de pasiones intensas ante acontecimientos que, para la mayoría, resultarían decisivos. Esta falta de emoción, sobre todo en momentos considerados socialmente relevantes, marca el ritmo de la novela y se constituye como el eje del relato. Meursault encarna la noción de lo absurdo en la filosofía de Camus. Un individuo que no halla un sentido trascendente en la existencia y que, sin embargo, sigue adelante, atrapado en la rutina y, más tarde, envuelto en una serie de circunstancias que pondrán en cuestión su lugar en el mundo. El extranjero no ahonda en los antecedentes familiares de Meursault, más allá de lo estrictamente necesario, lo que potencia la sensación de desapego y de soledad que lo rodea. Sus relaciones interpersonales se delinean con trazos escasos pero contundentes. Su vínculo con conocidos, jefes y vecinos revela la manera en que cada uno se relaciona con su aparente frialdad. Esto deja ver el núcleo temático que se explora de manera constante: la imposibilidad de encajar en una sociedad que exige respuestas emocionales y pautas de conducta muy definidas. La vida cotidiana del protagonista da un vuelco cuando un hecho violento interrumpe esa aparente normalidad. El calor sofocante, la arena y la luz inclemente sirven como catalizadores para un acto impensado, que se convierte en el gran detonante del relato. Esta secuencia adquiere un matiz simbólico, pues la naturaleza y las condiciones ambientales juegan un papel crucial en la reacción de Meursault, subrayando su desconexión interna y la aparente arbitrariedad con la que se desarrolla su historia. A partir de este suceso, la trama se sumerge en una atmósfera de creciente tensión que afecta tanto a la vida privada del protagonista como a su relación con el resto de las personas que lo rodean. La incomprensión y la condena social se convierten en dos fuerzas que lo empujan a confrontar su propia identidad y la manera en que concibe el sentido de la existencia. Sin embargo, la narración evita ofrecer explicaciones morales o psicológicas que justifiquen las acciones de Meursault, dejando al lector la tarea de interpretar y reflexionar. Si bien se suele encasillar El extranjero dentro de la novela existencialista, Camus mismo señaló diferencias entre su concepción del absurdo y los postulados existencialistas de otros autores, como Sartre o Kierkegaard. El aspecto esencial aquí es la constatación de que el universo es indiferente a las aspiraciones humanas, y de que, en esa falta de significación preestablecida, cada individuo queda a merced de su propia responsabilidad para afrontar el día a día. La temática central de la obra se vertebra en torno a la enajenación, la responsabilidad, la libertad y la inevitable soledad que experimenta el ser humano ante la incomprensión de la sociedad. La novela proyecta preguntas que resultan universales. ¿Qué ocurre cuando alguien no se somete a las convenciones sociales?
¿Hasta dónde pesa el juicio de los demás en la identidad que construye cada persona? De este modo, la historia de Meursault es un espejo que refleja los límites de la empatía colectiva y la complejidad de quienes se atreven a vivir según su propia percepción. Aunque Meursault es el centro de la novela, el resto de los personajes funciona como contraste y refuerza la visión que Camus expone sobre la sociedad. El jefe en el trabajo, los amigos circunstanciales, y la joven con la que el protagonista tiene una relación sentimental, aportan matices diferentes sobre cómo cada uno entiende la vida, la moral y la manera de relacionarse con los demás. Sus reacciones frente a la actitud inusual de Meursault van desde la sorpresa hasta el rechazo, pasando por la curiosidad e incluso la incomprensión total. Cada uno se erige, en mayor o menor medida, en juez de la conducta del protagonista, creando una tensión narrativa que acentúa las reflexiones sobre la justicia y la mirada colectiva. Este conjunto de personajes secundarios demuestra la importancia de lo social y lo comunitario en la cultura de la época, reflejando preocupaciones que siguen vigentes. El temor a la diferencia y el deseo de normalizar cualquier actitud que escape de lo establecido. La prosa de Albert Camus se caracteriza por su sobriedad y concisión, lo que contribuye a la atmósfera inquietante que envuelve toda la novela. Sin grandes adornos ni excesos retóricos, la escritura se centra en la descripción de los hechos y los pensamientos de Meursault con una inmediatez casi periodística. Este estilo literario responde a la visión filosófica del autor, para quien la experiencia humana y la realidad palpable adquieren una relevancia mayor que las reflexiones abstractas o las consideraciones teóricas demasiado extensas. Al adoptar una voz narrativa en primera persona, Camus sumerge al lector en el universo mental de Meursault, plasmando sus reacciones y sensaciones con franqueza. Así, la lectura ofrece la posibilidad de experimentar la sensación de extrañeza y de indiferencia que el protagonista arrastra, casi como si se compartiera la perspectiva de alguien que observa el mundo con una pasividad desconcertante. Este recurso literario de la voz narrativa también recalca la ruptura entre la interpretación íntima de la realidad y lo que la sociedad espera. El extranjero suele presentarse como parte esencial de la llamada trilogía del absurdo, compuesta también por los ensayos El mito de Sísifo y la obra de teatro Calígula. En el conjunto de estos textos, Camus aborda la idea de que la vida carece de un sentido inherente, un axioma que define la condición humana a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que distingue su postura es la defensa de la rebeldía contra esa falta de sentido, impulsando a cada individuo a inventar su propia razón de ser, a contracorriente del absurdo que marca la existencia. La novela se ha convertido en un clásico que trasciende la época en la que fue escrita, precisamente porque las inquietudes que plantea siguen resonando de manera universal. Aun cuando el contexto histórico es diferente, la pregunta sobre quién se es realmente ante la mirada implacable de los demás continúa vigente. En este sentido, El extranjero abrió caminos para que otros escritores y pensadores reflexionaran sobre la alienación, la soledad y las dificultades de la comunicación humana. La aparición de esta novela tuvo un efecto significativo en la literatura y en la cultura de mediados del siglo XX. Autores que se interesaron por la introspección psicológica y por temáticas existenciales vieron en la obra de Camus una fuente de inspiración y un modelo sobre cómo articular reflexión filosófica en el relato literario sin sacrificar la tensión narrativa. Asimismo, el texto avivó debates en círculos intelectuales sobre los límites de la moral y la justicia cuando se enfrenta a individuos que rechazan el molde social. Con el paso de las décadas, El extranjero mantiene una presencia constante en programas de estudio, clubes de lectura y en la formación cultural de muchos lectores. Su brevedad y claridad la convierten en una puerta de entrada casi perfecta para adentrarse en la filosofía del absurdo. Al ser una obra relativamente corta, la profundidad de sus planteamientos no se ve atenuada por su extensión. En pocas páginas, Camus concentra la fuerza de una visión existencial que atrapa a lectores de distintas generaciones.
La singularidad que otorga la perspectiva de Meursault invita a replantearse cuestiones sobre la libertad individual, la autenticidad y la consecuencia de los actos bajo el lente de una sociedad regida por costumbres y expectativas muy concretas. El extranjero es, por tanto, una oportunidad para dejarse interpelar por una voz narrativa que se sale de lo habitual y que empuja a cuestionar preconceptos sobre la empatía, la solidaridad y la normalidad. Quien recorra estas páginas encontrará una historia en la que cada gesto, cada silencio y cada interacción está cargada de ambigüedad, de una tensión en la que se combinan la banalidad del día a día con la trascendencia de las decisiones más vitales. Además, la sencillez del lenguaje no reduce la complejidad de los temas que surgen de la lectura, lo que permite a cada persona reflexionar a su propio ritmo y descubrir matices distintos en sucesivas relecturas. El extranjero es una novela que sacude las bases de cualquier concepción rígida sobre la naturaleza humana, la moral y la manera en que se construye la identidad. La actitud de Meursault, tan distante de lo que se considera normal, confronta prejuicios y deja claro que la dificultad para comprender al otro puede conducir al aislamiento y al juicio implacable. Esta obra se alza, así, como una pieza literaria indispensable para quien desee sumergirse en la exploración de lo absurdo, lo existencial y la delicada frontera que separa la libertad de la responsabilidad social. Pese a su brevedad, El extranjero logra transmitir una intensidad que perdura mucho después de cerrar sus páginas. Es una lectura que no ofrece respuestas definitivas, pero que abre un amplio espacio para la reflexión individual y colectiva sobre el verdadero lugar que ocupa cada uno en un mundo tan vasto y, en ocasiones, indiferente. Albert Camus, con una habilidad narrativa impresionante, plantea una novela que desafía la comodidad intelectual y acerca a lectores de distintas generaciones a una de las preguntas más relevantes de la condición humana. ¿Qué sentido tiene la vida, si acaso lo posee en lo absoluto? El impacto que dejó en la literatura francesa y universal sigue siendo evidente. Nuevos lectores continúan hallando en sus páginas una resonancia íntima y a la vez perturbadora. El extranjero se mantiene como uno de esos libros capaces de marcar un antes y un después en la forma de entender las relaciones humanas y la responsabilidad personal frente a la ausencia de una verdad última, ofreciendo una experiencia literaria que sin duda merece ser vivida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.